seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Muy bien, chicos, estamos de vuelta. Tuvimos unos pequeños detalles técnicos, pero estamos solucionándolos para poder darles el mejor servicio. Como les comentaba hace un momento, estamos transmitiendo en vivo para poder apoyarlos con todo lo que están viendo ahora en el curso y que esto les sirva como un complemento, ¿de acuerdo? Lo único que buscamos y la única intención es que ustedes puedan aclarar sus dudas, que puedan mandarnos todos los mensajes, todas las dudas que tengan sobre el tema que vamos a ver hoy, para que podamos apoyarlos desde aquí. ¿Claro? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Como les había comentado hace un momento, vamos a trabajar con el tema de fracciones. Específicamente vamos a ver lo que serían las operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ok? Una vez que terminemos eso, vamos a trabajar con otra parte importante de las fracciones. ¿Cuáles son estas? Las proporciones. Vamos a recordar y vamos a ver aquellos que tengan la duda, aquellos que no se acuerden muy bien, vamos a recordar que era una proporción. ¿Ok? Que es una media proporcional, que es una cuarta proporcional, que es una tercera proporcional, para que igual ya tengan todos esos datos, ¿ok? Y después de ahí, una vez que entendamos cómo funcionan las proporciones, bueno, nos pasaremos entonces a trabajar un poquito más con otro tipo de ejercicios muy importantes que ya los conocen y los conocen ustedes como la famosa regla de 3, ¿ok? Que también es un tipo especial de proporciones, es una proporción directa, ¿ok? Entonces vamos a ver proporciones directas, proporciones inversas y si todo va bien también veríamos un poquito de cuando las proporciones involucran más de dos variables, ¿ok? Cuando las proporciones ya no solo involucran a una variable que afecta a la otra, sino que son 3, 4 o más variables que están jugando un mismo juego, ¿de acuerdo? Entonces sin más, bueno, vamos a iniciar entonces trabajando un poquito con lo que son las fracciones. Recordemos qué son unas fracciones, cómo se componen, cómo se conforman, cuáles son los elementos que las caracterizan, ¿de acuerdo? Vamos allí entonces. Tenemos el tema de fracciones. ¿Ok? Recordemos que las fracciones suelen tener el siguiente modelo. Es un número situado sobre otro. ¿Ok? A la parte de arriba, el número que se ubica aquí, sabemos que se llama numerador. ¿Ok? El que se encuentra en la parte de abajo, este que está aquí ubicado, se llama denominador. ¿Ok? Denominador. Recordemos muy bien estos nombres, ya que a lo largo de la transmisión voy a estar usando estos mismos nombres para hacer referencia a cada una de las fracciones. ¿De acuerdo? Ok. Numerador y denominador. Es como se compone una fracción. Tenemos varios tipos de fracciones, desde luego. Tenemos las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones mixtas. ¿Cuáles son esas y cuáles son las características de cada una de ellas? Vamos allá. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hablamos de una fracción propia? ¿Ok? Una fracción propia es aquella que tiene la característica peculiar de cumplir que el numerador y el denominador cumplen ciertas cosas interesantes, ¿ok? Por ejemplo, en una fracción propia, que sería una como este estilo, 7/9, decimos que es una fracción propia porque cumple una propiedad importante. ¿Cuál es esa propiedad importante? Que el número de arriba, que ya sabemos que se llama numerador, siempre resulta ser menor que el número de abajo, el denominador.
estas fracciones se consideran propias, ¿ok? Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos ya 7 novenos, pero puedo hablar de la fracción 8 onceavos también, quizá de la fracción, no sé, 2 séptimos, en las cuales cada una cumple esta propiedad, donde el número de arriba, que es el numerador, resulta ser menor que el denominador. Eso es una fracción propia. Ahora, ¿cuándo se le considera una fracción impropia? ¿Ok? La fracción impropia sería como que un pequeño detalle que le pasa a esta. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, voy a poner uno aquí. Supongamos que tengo como fracción impropia esta, 4/3. Que si observamos bien, vamos a ver que la principal diferencia es que mientras que en las fracciones propias el numerador es menor que el denominador, en las fracciones impropias pasa lo contrario. El numerador resulta ser mayor que el denominador. ¿Ok? Por ejemplo, tengo ahora, no sé, pudiéramos pensar en la fracción impropia 6/4, o también en la fracción impropia 5/3. En todas, el número de arriba, el numerador, es menor que el denominador. Estas son las llamadas fracciones impropias, ¿ok? Y tenemos un tercer tipo de fracción, perdón. Este es el conocido como las fracciones mixtas. ¿Qué es una fracción mixta? Es aquella que combina lo que conocemos como fracción con un entero. Un ejemplo de esas fracciones pudiera ser la fracción 2 enteros, 1/3. ¿Ok? 2 enteros, 1/3. Como pueden ver, hay un número entero que está acompañado de una fracción. Ahora, esta fracción que está aquí cumple una propiedad importante. Tiene que ser una fracción propia. ¿De acuerdo? Así es como identifico una mixta. Es un número entero acompañado de una fracción propia. ¿De acuerdo? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos dar? Tal vez si hablamos del 7 enteros, quizá, no sé, si le agregamos una fracción propia, 3/5, o pudiéramos hablar de la fracción 8 enteros, 2 séptimos, ¿ok? Siempre números enteros acompañados de fracciones propias. ¿De acuerdo? Estos son los 3 tipos de fracciones que comúnmente trabajamos, son con los que vamos a encontrar a lo largo de este pequeño videíto y vamos a estar trabajando con ellas, ¿ok? Propias, impropias y mixtas. Recordemos, repasemos rápidamente. La propia cumple que el numerador es menor que el denominador. La impropia cumple que el numerador es mayor que el denominador. Y la mixta es un número entero acompañado de una fracción propia. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Pasemos entonces ahora a trabajar un poquito más con lo que serían las operaciones con fracciones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando en este mundo de las fracciones me piden operar con ellas? ¿A qué me refiero? Que me pidan hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, ¿ok? Vamos a trabajar con cada uno de los temas y desde luego les invito también a que si nos están viendo, por favor, si tienen alguna duda o algo que quisieran comentar o saber, déjenlo en los comentarios para que me puedan informar y de ahí poder aclarar las dudas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces ahora las operaciones con las fracciones. Les decía, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver ahora la primera operación básica, ¿ok? ¿Cuál es esa operación? La suma, desde luego. ¿Qué pasa si lo que quiero es efectuar una suma de fracciones? Bueno, la suma de fracciones pareciera bastante compleja, pero en realidad es muy simple, ¿ok? Aquí vamos a aclarar todas las dudas para que ustedes puedan efectuar esta suma sin ningún problema, ¿ok? En el caso de la suma de fracciones vamos a tener 2 casos particulares, ¿ok? Y esos casos van a estar diferenciados por el denominador de esa fracción. Recuerden, ¿qué era el denominador? El número que se encuentra en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, siendo así, tenemos 2 tipos de fracciones, o más bien 2 tipos de sumas de fracciones. ¿Cuáles son esos? Cuando pretendemos sumar fracciones que tienen el mismo denominador, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el numerito de abajo en ambas fracciones es el mismo, ¿ok?
Y tenemos también fracciones que vamos a sumar, donde el denominador ya no es el mismo, sino más bien es diferente. ¿Okay? Tenemos un diferente denominador. Ahora, cada una tiene su particularidad y cada una se opera de manera diferente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Bueno, vamos a verlo. Empecemos trabajando con esta. ¿Qué sucede cuando quiero efectuar una suma de fracciones que tienen el mismo denominador? Veámoslo a través de un ejemplo. Supongamos que quiero sumar las fracciones 3 quintos con la fracción 1 quinto. ¿Okay? Quiero efectuar esta suma. 3 quintos con 1 quinto. Observen claramente que el número de abajo, que ya sabemos que se llama denominador, es el mismo. En ambas tenemos un 5. La regla me dice que cuando pasa esto, cuando quiero sumar fracciones que tienen el mismo denominador, lo que debo hacer es simplemente concentrarme en la parte de arriba. Estos dos números se van a sumar como una suma común y corriente, y el número de abajo, el denominador común, se debe mantener. Es decir, al efectuar esta suma, voy a obtener lo siguiente. En la parte de arriba solo voy a hacer la suma de los numeradores, y en la parte de abajo, este denominador común se va a mantener. Es el mismo. Una vez que estamos aquí, solo voy a hacer la operación que está en la parte de arriba, una pequeña suma común y corriente, 3 más 1, que me da un total de 4, y mantenemos el denominador. Con esto hemos efectuado la suma de una fracción que tiene el mismo denominador. ¿De acuerdo? Así de simple. Son así de sencillas, no tenemos que hacer más, solo es sumar la parte de arriba y mantener la parte de abajo. Así son todas estas fracciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las que suelen tener un poquito más de complejidad? Cuando hablamos de fracciones que tienen diferente denominador. ¿Ok? Ahí las cosas cambian, las reglas son diferentes y tenemos que operar un poquito más para poder llegar a ese resultado. Entonces, ¿qué pasa si lo que quiero ahora es hacer una suma con fracciones cuyo denominador es diferente? Supongamos, por ejemplo, que quiero sumar 2 quintos con 3 séptimos. ¿Ok? Y aquí viene un detalle importante. ¿Por qué se nos complica esto? ¿Por qué es tan difícil sumar fracciones? Bueno, porque las fracciones son números que, si bien existen en la realidad, no solemos usarlo comúnmente. Es decir, no vamos y pedimos en la tienda 2 quintos de algo, ¿no? Sí usamos algunas fracciones, efectivamente, usamos que 1/4, 1/2, 3/4 tal vez, pero
Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a terminar solo esto y vamos a un pequeño comercial. Para este 7 sería dividir entre 7, me da 1, y el mínimo común múltiplo es el producto de estos dos. Esto me daría 35. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con esto, pero después de este pequeño comercial, volvemos en unos segunditos. Este es así, chicos. No se vayan. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Muy bien, chicos, regresamos. Me comentan que estaban mencionando que hay un pequeño detalle con el audio. Muchas gracias por sus comentarios. Les agradecemos mucho porque eso nos permite mejorar un poquito más. Cualquier detalle que observen igual, si falla la imagen, falla el audio, cualquier detalle, por favor, mencionen en los comentarios para poder retroalimentarlo de manera inmediata y poder continuar de la manera más fluida con esto, ¿de acuerdo? Bueno, nos habíamos quedado entonces en que estábamos calculando el mínimo común múltiplo de estos denominadores, el 5 y el 7, como les comentaba. Hay que sacar esta pequeña operación observando números primos. Una vez que llegamos a que todos estos lleguen al número 1, es multiplicar los resultados de aquí para obtener el 35. ¿Ok? Ahora, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Cuando lleguemos aquí, vamos a hacer un pequeño juego para lograr que este, como les comentaba, se convierta en esto. ¿Ok? Eso es algo muy simple y de hecho si ustedes checan algunos tutoriales de internet o si checan en algunas páginas de internet o en algunos libros, hay quienes mencionan que para llegar a esto basta con multiplicar estos dos, basta con hacer el producto. Y bueno, realmente funciona. ¿Cuál es el detalle con esto? Que si yo todas las opero de esta manera, al final no se me debe olvidar, simplificar esas fracciones. ¿Ok? Siempre, porque cuando yo hago este juego de multiplicar 7 por 5, efectivamente me va a dar 35, porque pues bueno, son números primos. Pero si por ejemplo yo usara los números 8, por ejemplo, y 32, y yo multiplico 8 por 32, me va a quedar un número muy grande, cuando el mínimo realmente va a ser 32. Entonces más que nada es por eso. Ahora, si ustedes quieren hacerlo multiplicando porque es un poquito más rápido, adelante, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Recuerden que para lo que vamos a hacer o lo que nos estamos entrenando es para un Ceneval. Y el Ceneval siempre nos va a pedir que vayamos lo más rápido posible. Si para ustedes es mucho más rápido multiplicar, aunque luego tengamos que simplificar, no hay ningún problema. Ahora, si me quiero sentir más seguro y aplicar el mínimo común múltiplo para llegar al número correcto, bueno, también es válido. Recuerden, esto no se trata de solo ir más rápido, sino de ir a la segura, lo que sentir mejor, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que llegamos aquí, recuerden que lo que seguía era poner ese mínimo común múltiplo aquí. Ese 35 lo vamos a poner aquí. Y luego lo que hacíamos es, no sé si recuerdan, dividir el 35 entre 5 y el resultado se multiplicaba por el número de arriba. En este caso, 35 entre 5 me estaría dando un total de 7. Ese 7 lo voy a poner aquí y se va a multiplicar por el 2 de arriba. ¿Ok? Ya hice la primera fracción. Respeto el signo, es una suma, voy a alargar un poquito esto, y hacemos el mismo ejercicio con la segunda fracción. 35 entre 7 me da un total de 5. Ese 5 va a multiplicar al numerito de arriba, que es el 3. ¿Ok? De esta manera ya tengo efectuado esto. Ahora, observen cómo logré que estas dos fracciones ahora sean una sola.
toda esta operación que está aquí arriba, pero sobre un solo denominador, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos aquí un poquito, vamos a hacer las operaciones y multiplicamos. 7 por 2 me da un total de 14, más, respetando el signo, 5 por 3 me da un total de 15. Todo dividido entre 35. Hacemos esta pequeña suma, lo cual nos daría 14 más 15 me da un total de 29 sobre 35. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando llegue a este resultado? O más bien, ¿qué pasaría si yo termino mi fracción, observo mis posibles respuestas en el examen Ceneval y no aparece esto? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Entre pánico? ¿Corro? No. Simplemente lo que voy a hacer es verificar dos cosas. Primero, si mi fracción no se puede simplificar más, si ya llegué a lo mínimo que puedo hacer o a lo más que puedo simplificarla, porque a veces el Ceneval me pone la respuesta, pero me la pone simplificada, ¿ok? Ahí es donde entra lo que les comentaba, de que si multiplicamos de forma directa, sí voy a llegar a un resultado, pero a lo mejor voy a tener que simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegue aquí, en este caso el 29, pues es un número primo, ya no voy a poder simplificarlo más, y puedo decir que esta sería ya mi respuesta final, ¿de acuerdo? Pero repito, en el examen, si la respuesta no aparece, primero verifiquen si se simplificó. Si ya simplifiqué, no puedo seguir simplificando más y aún así la respuesta no aparece, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 1, verificar si no a lo mejor hice una suma mal o si mi producto fue de manera incorrecta, ¿ok? Si reviso todo, veo que mis números son correctos, mis operaciones son correctas, todo lo hice bien, ya está lo más simplificado posible y aún así no aparece la respuesta en el Ceneval, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer una vez más qué es lo que me están preguntando, ¿ok? Porque recuerden que el Ceneval muchas veces hace juegos de palabras en los cuales nos pide una cosa, pero por la forma en la que está elaborada la pregunta, podemos pensar que es otra cosa. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que aquí no me están pidiendo cuál es el resultado de esta suma, sino cuánto me falta para llegar a la unidad? ¿No? Entonces mi respuesta no sería 29 sobre 35, sino sería lo que le falta a este 29 para llegar a 35, que en este caso sería 6, y mi respuesta sería 6/35. Entonces, en ese sentido es que hay que tener muy en cuenta lo que el Ceneval nos está pidiendo. Un consejo que les puedo dar es váyanse a la pregunta final. ¿Qué es lo que les están preguntando? El resultado de la suma, el complemento de esa suma, ¿no? ¿Okay? O más bien, o puede ser, por ejemplo, que sea tan tramposa la pregunta que ni siquiera tenga que hacer nada de esto y que solo me estén preguntando el complemento del primer número, que es 2/5. Por eso es importante leer con atención los ejercicios y, más que nada, dedicarnos a resolver lo que nos están pidiendo. No solo aventarnos a hacer una operación, porque el ejercicio aparentemente es un ejercicio de suma de fracciones, sino más bien hay que leer con atención, entender primero qué es lo que nos están preguntando, para una vez que sepamos lo que nos están preguntando, entonces ahora sí, atacar el ejercicio y resolverlo de manera óptima. Recuerden, lo que queremos es ganar tiempo, no queremos perder tiempo. Y si yo hago todo esto y al final descubro que leí mal, pues bueno, ya perdimos minutos valiosos. Por eso es importante leer con atención. Y ahí el pequeño comercial de presten atención a sus maestros de español, porque es importantísima esa materia para que puedan resolver este tipo de ejercicios, ¿no? No me dejarán mentir que ahí hay ejercicios en los cuales aparece ese famoso no, cuál no es, y a veces caemos en la trampa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos ejercicios. Bueno, esto sería el caso de la suma. Ahora, a lo mejor quedó la duda de que yo comentaba que quería convertir este segundo caso en el primero, y pues como que no lo dije, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Les comento rápidamente, chicos. Esta parte que hice aquí, ese juego de multiplicar, bueno, más bien de dividir y multiplicar, lo que hace realmente es transformar estas dos fracciones que tienen denominadores diferentes en nuevas fracciones que se les conoce con el nombre de fracciones equivalentes, porque es la misma fracción, solo que como disfrazada, ¿ok? O no simplificada, pero que lo que ganamos es que estas dos nuevas fracciones en las que se convierten cumplen con el primer caso, es decir, tienen el mismo denominador. En pocas palabras,
Voy a borrar un poquito aquí. En pocas palabras, si yo separara esto que tenemos aquí, estamos obteniendo lo siguiente. La fracción 2/5, si observamos bien, que al hacer todo este juego, apareció este número 7 por 2 y terminó siendo un 14. Eso quiere decir que 2/5 es equivalente a 14 sobre 35. Y los invito a hacer el proceso de simplificación para que vean que llegamos a lo mismo. Aquí tenemos la mitad o tercera, hay que ver qué número aplicamos. Si mitad, tercera, quinta, séptima, ¿cuál es el que aplicamos? Les invito a que hagan el ejercicio en casa y vean que al final vamos a llegar a 2/5. Son la misma fracción disfrazada. ¿Ok? ¿Qué pasa con el 3/7? Bueno, análogamente, el 3/7 se convierte en 15 sobre 35. ¿Ok? ¿No me creen? Adelante, funciona, fíjense. ¿Cómo convertiría 2/5 en 14/35? Muy simple. Si yo multiplico 2 por 7, me da 14. ¿Y qué pasa si multiplico 5 por 7? Me da 35. ¿Ok? Entonces, si recordamos cuál es la definición de una fracción equivalente, es aquella que surge de multiplicar una fracción original por un mismo número, tanto su numerador como su denominador. Es decir, esto está cumpliendo esa propiedad. El 2/5 es equivalente a 14/35. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué le haría al 3 para convertirlo en 15? Pues tengo que multiplicarlo por 5. ¿Y qué le haría al 7? También multiplicarlo por 5. Estamos multiplicando por la misma cantidad para obtener esta segunda fracción. Pero si observamos bien las fracciones nuevas que acabamos de obtener, el 14/35 y el 15/35, creo que está de más decirlo, ya lo notaron, el numerador es el mismo. Y como, el denominador es el mismo. Y como el denominador es el mismo, habíamos dicho que cuando tengo un mismo denominador, lo que hago simplemente es sumar los números de arriba. ¿Y qué pasa si sumo 14 con 15? ¿Cuánto creen que me da? 29. ¿Y qué dijimos de estas fracciones? Que el denominador común se mantiene. ¿Y qué voy a hacer con este 35? Mantenerlo aquí. Es decir, este juego que estamos haciendo aquí de sacar mínimos, dividir, multiplicar y demás, lo que en realidad está haciendo es convertir estas dos fracciones en nuevas fracciones equivalentes, pero con el mismo denominador, para poder aplicar la regla simple del caso de la suma cuando tenemos un mismo denominador, que consiste en solo sumar los números de arriba y mantener el denominador común. ¿Ok? Entonces prácticamente son lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que, digamos que en lugar de hacer todo esto, lo simplificamos con la operación que nos mostró nuestra maestra desde primaria, ¿no? Pero bueno, un poquito ahí de cultura general, de dónde vienen todas esas reglas, ¿ok? Me comenta que quiere ver el ejercicio o quieren ver ejercicios de regla 3 compuesta. Ahí vamos allá, tranquilos, con calma, ya llegaremos. Solo quiero sentar las bases para que ya podamos trabajar de forma más fluida, ¿ok? Recuerden, si hasta aquí tienen alguna duda sobre esto, déjenlo en los comentarios, o algún detalle que hayan notado, déjenlo en los comentarios y vamos corrigiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sería el caso de la suma. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero ya no es sumar, sino lo que quiero es restar? Pues, maravillosamente, y gracias a las matemáticas que se pueden hacer este tipo de cosas, el procedimiento es el mismo, no cambia. ¿Qué es lo único que va a pasar? Que en lugar de que tengamos suma, va a ser resta. En lugar de que haga 3 más 1, va a ser 3 menos 1 y me va a dar 2. En lugar de que aquí haga 14 más 15, me va a quedar 14 menos 15. Bueno, ahí entraríamos a un juego de números negativos, pero bueno. A lo que voy es que el procedimiento en ambos casos, tanto para la suma como para la resta de fracciones, es exactamente el mismo. Tengo que fijarme si tienen el mismo denominador. Si es así, en lugar de sumarlos de arriba, los resto y mantengo el denominador común. Si es diferente denominador, encuentro el mínimo, hago todo este juego de dividir y multiplicar y al final, en lugar de sumar los números que resultan, voy a tener que restarlos. Es decir, es el mismo procedimiento, no cambia y voy a aplicar exactamente las mismas reglas. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando ya de ejercicios de Exani 2, aquí sí cabe tal vez un número negativo, que quizá la fracción
no me dé positiva, sino que me dé negativa, también es válido, ¿ok? No porque sea negativo tengo que descartarlo en mi examen, pueden ser números negativos, no hay ningún problema con ello, ¿ok? Bueno, espero no haya una duda aquí, que todo haya quedado claro. Vamos a pasar a las siguientes dos operaciones de fracciones que curiosamente pudieran sentirse que son las más complejas, pero son las más fáciles, la multiplicación y la división, ¿ok? Voy a borrar todo esto para poder mostrarles cómo funciona la multiplicación y la división de fracciones, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, como les decía, el ejercicio es muy simple, las reglas son mucho más sencillas que estas. Si esto les pareció fácil, lo que viene les va a parecer todavía mucho más fácil, porque son reglas que se aplican de manera muy rápida, muy sencillita, y no hay que hacer tanto lío para trabajar con ellas. Ahora, ¿qué pasaría si lo que quiero ahora es aplicar una multiplicación de fracciones? ¿Qué pasa si quiero efectuar un producto de fracciones? ¿Ok? Vimos en la suma y en la resta que el numerador es importantísimo, que hay casos cuando tengo mismo denominador y hay casos cuando tengo diferente denominador. ¿Será que se aplique lo mismo en la multiplicación? ¿Será que tenga que considerar eso para poder saber cómo voy a operar con esa multiplicación? Pues déjenme decirles que afortunadamente no es así. Aquí ya no hay mismo denominador, diferente denominador, ya no importa, ya voy a simplemente multiplicar. Y la operación es muy simple. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que quiero efectuar el producto de la fracción 9, ¿qué será? Décimos, y quiero multiplicarla por 3 cuartos. ¿Ok? La regla para multiplicar fracciones es muy simple. Me dice que sin importar el denominador, sin importar el numerador, lo único que tengo que hacer es multiplicar de forma lineal, es decir, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Voy a multiplicar este con este y este con este. Es decir, mi fracción quedaría en la parte de arriba 9 por 3 y en la parte de abajo 10 por 4. ¿Ok? Haciendo las cuentas, 9 por 3 me da un total de 27 y 10 por 4 me da 40. Así de simple y así de sencillo. Claro, aquí son denominadores diferentes, pero si fueran denominadores iguales, como les comentaba, realmente no hace la diferencia. Si yo, por ejemplo, tengo 3 séptimos y lo quiero multiplicar por 2 séptimos, la regla se aplica igual. Solo voy a multiplicar los de arriba, 3 por 2, y los dejo arriba, y los de abajo, 7 por 7, y los dejo abajo. Esto me daría un total de 3 por 2, 6, y 7 por 7, 49, y ahí termino. ¿De acuerdo? Así de sencillito, no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Sin importar cómo sea la fracción, solo tengo que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Ahora, esta parte que estoy poniendo aquí, donde estoy mostrando qué es lo que voy a hacer con esos números, esta es opcional, chicos. Yo puedo ir directo, si yo soy muy bueno con mis tablas y ya me las sé de memoria y ya sé que 9 por 3 es 27, puedo ir directo al resultado. No tengo que escribir esto. Repito, el examen lo que busca es que seamos rápidos. Tenemos que ir a contratiempo. Recuerden, tenemos solo 1 minuto y medio aproximadamente para resolver cada ejercicio. Entonces, si me puedo ahorrar esto, adelante. Y aquí viene un consejo muy bueno para ustedes, chicos. Por favor, hagan caso a eso. Apréndanse sus tablas en buena onda. Apréndanselas de memoria. Les van a servir mucho. Recuerden, les decía hace un momento, tenemos que ir a contratiempo. Si yo no me sé cuánto es 9 por 3 y me aparece esto en mi examen y tengo que sacar mi calculadora, prenderla, aplicar 9 por 3 igual a 27, ya perdí unos cuantos segundos. Y dirán, ay, ¿cuánto más? No importa, son segundos que se van sumando, que se vuelven minutos, luego se vuelve una hora. Entonces, realmente, si yo sé mis tablas, me las aprendí de memoria, este ejercicio lo hago en menos de 10 segundos, mucho más rápido que mi calculadora. ¿Okay? Pero si tengo que hacer el juego de sacar mi calculadora y comprobar que efectivamente 9 por 3 da 27 cuando ya lo sé, pues es mejor aprenderme mis tablas e ir a lo seguro, ¿de acuerdo? Ahora, no usar la calculadora,
no es el caso, ¿ok? Sí podemos usar la calculadora, pero vamos a dejarla para momentos que realmente son necesarios. Si, por ejemplo, mi fracción fuera 225 sobre 342 por 825 sobre 348, bueno, son números bastante grandes y a lo mejor hacer la operación a mano me llevaría mucho más tiempo que usar mi calculadora. Ahí sí se vale. Es decir, podemos usar la calculadora, pero vamos a usarla de manera inteligente. Y la manera inteligente es aprendernos las operaciones básicas, en este caso las primeras tablas, que ya las debemos saber, para que esto sea más rápido. Cuando yo vea este ejercicio de volada, ya sé cuánto da. No tengo que estresarme tanto y no tengo que preocuparme por un ejercicio de productos si yo domino mis tablas, ¿ok? Además, recuerden que el examen o el Ceneval no siempre vienen preguntas tan directas. A veces me ponen trampas. Por ejemplo, vamos a intentar una. El Ceneval, por ejemplo, me voy a poner algo así. ¿Ok? Y que me pregunten qué número va aquí y qué número va aquí. ¿Ok? Sabemos que al multiplicar debe ser directo. Entonces yo tendría que encontrar un número que multiplicado por alguien me dé 12. 3 por cuánto me da 12. Si saco mi calculadora para hacerlo me va a llevar más tiempo. Imagínense que se pongan a probar por 1, por 2, por 3, por 4 hasta que lo encuentren. Pero si yo sé mis tablas y las domino, ya sé quién da. 3 por cuánto da 12. Facilísimo, ¿no? Desde luego sería 4. Lo mismo aquí. ¿Por cuánto multiplico el 9 para que me dé 72? ¿Ok? De lo mismo, si saco mi calculadora puede ser un poquito más complejo, pero aquí, al saber mis tablas, yo sé que debe ser 8. Y de manera rápida, respondí, es más, hasta explicándoselos, lo resolví en menos de un minuto. ¿Ok? Pero porque ya sé mis tablas. Ahora, si no supiera mis tablas, tendría que buscar cómo meter esto en la calculadora para que me dé 4. ¿Ok? Pero bueno, algo así a veces viene del Ceneval. Por eso es importante que se sepan sus tablas, ¿ok? Este es el producto, fácil, simple, no tiene más que eso. Multiplico los de arriba y multiplico los de abajo, ¿ok? Ahora, algo más interesante. ¿Qué pasaría si en el examen me ponen un ejercicio como este? Supongamos que me piden multiplicar esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hago esta operación? Son 3 fracciones que queremos multiplicar, ¿ok? Bueno, afortunadamente, recuerden una regla que todos los maestros de matemáticos repiten y lo hacen porque realmente es cierta y es válida, que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar como quiera y al final voy a obtener el mismo resultado. Entonces, esa misma regla me permite aquí aplicar la regla de la multiplicación de forma directa. Es decir, voy a multiplicar todos los de arriba y voy a multiplicar todos los de abajo. Entonces aquí lo que haría es simplemente poner las cuentas. Aquí sería arriba 4 por 3 por 1. Observen, son todos los números de arriba. En la parte de abajo, 9 por 5 por 2. Y aquí tenemos que hacer las cuentas. ¿Ok? Muy fácil, 4 por 3, 12, por 1, 12. Y aquí viene una más difícil, 9 por 5 por 2. Consejo y trucazo, usen los números de manera inteligente. Tal vez 9 por 5 y por 2 pueda ser un poquito complejo, ¿no?, de resolverlo de manera mental. Pero ¿qué pasaría si primero multiplico estos aplicando ese truco del orden de los factores no altera el producto? ¿Cuánto es 5 por 2? De volada, es 10. Y 10 por 9, 90. Listo. Ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Ok? Sería un poquito más complejo tal vez hacer 9 por 5 y luego por 2. Podemos hacer esa mezcla porque estamos trabajando con multiplicaciones, con productos, ¿de acuerdo? Y ya tendrían mi resultado. 3 fracciones juntas multiplicándose, lo puedo hacer de manera directa sin ningún problema. Y repito, esta parte que hicimos aquí es opcional. Si yo puedo hacerlo de manera mental y directa, adelante, háganlo. Detalle importante, 12 entre 90 se puede simplificar. Aquí tenemos mitad y mitad y puedo seguir sacando más mitades o más terceras o más quintas hasta llegar a lo menos posible, ¿ok?
Consejo, si ya llegué aquí, antes de hacer el ejercicio de simplificar, chequen las respuestas del examen. Si en el examen ya aparece esto, yo sé que mis números los escribí bien, no tuve ningún detalle, pues ya, esa es la respuesta. Me voy a ahorrar el tiempo de simplificar. Ahora, si me dio esto, reviso rápido y no está, entonces a lo mejor tengo que hacer el ejercicio de simplificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es el producto de fracciones, repito, bastante simple. Multiplico de forma lineal todos los numeradores y todos los denominadores. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con la división de fracciones. Sí, suena feo, división. Realmente eso de las cajitas suele causar muchos problemas, da miedo hasta escucharla. Pero en las fracciones es algo mucho más simple, ¿no? Curiosamente, números más complejos, como son las fracciones, hacen que la división sea muy simple, ¿ok? Pero una vez más, para que la división sea fácil y sencilla, tengo que saber mis tablas de multiplicar. Lo siento, chicos, tenemos que aprender las tablas y pasemos entonces a la división. ¿Ok? División de fracciones. Al igual que en la multiplicación, aquí no hay mismo denominador, diferente denominador, todos funcionan igual, no tenemos que hacer mucho. ¿Ok? Veamos con un ejemplo cómo funciona. ¿Qué pasa o qué tendría que hacer si el ejercicio que me piden es dividir 3 séptimos con 2 quintos, por ejemplo? ¿Ok? Creo que ya todos lo saben, ¿no? Aquí aplicamos el truco de multiplicar de manera cruzada. Es decir, el numerador de la primera fracción, se multiplica con el denominador de la segunda y el resultado pasa a ser el nuevo numerador. Hago lo propio con la otra. El denominador de la primera fracción se multiplica con el numerador de la segunda y esto pasa a ser el nuevo denominador. Es multiplicar en zigzag o de manera cruzada. Haciendo este ejercicio, aquí sería 3 por 5, que quedaría ubicado en la parte de arriba, y aquí sería 7 por 2, que quedaría ubicado en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y ya de ahí solo tengo que hacer las operaciones. ¿Cuánto es 3 por 5? Pues me da un total de 15. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Y listo. Ahí se acabó. ¿Ok? Muy bien, chicos. Facilísimo. ¿De acuerdo? No hay mucho más que hacer. Solo es multiplicar de forma cruzada. Ahora, en algunos libros de internet, que los pueden ubicar en internet o en videos en internet, van a encontrar otras formas de hacerlo. Una forma un poquito más simple o tal vez más fácil, si nos revuelve esto de estar cruzando cosas, es la siguiente. Dejo la primera fracción así como está. La voy a copiar tal cual, 3 sobre 7, ¿ok? Y esta segunda fracción, lo que voy a hacer con ella es invertirla. El numerador va a pasar a ser el denominador y el denominador va a pasar a ser el numerador. La voy a cambiar, es decir, esta fracción que era 2 quintos, ahora se va a convertir en 5 medios, se invierten los números. Una vez que haga ese proceso de inversión, esta operación, que era la división, se convierte en un producto. Y este producto ya vimos cómo hacerlo, solo es multiplicarlos de arriba y multiplicarlos de abajo. Entonces queda realmente muy simple. Y observen, ¿cuánto es 3 por 5? 15. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Y no estoy mintiendo, me dio lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea que lo hagan en zigzag o que inviertan una, que de hecho yo invertí la segunda, pero puede ser que inviertan la primera. El truco aquí es dejar una fija e invertir la otra, la que ustedes quieran, y me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahora, esto se aplica en todas, pero tenemos un caso especial. ¿Qué pasa si el ejercicio que me piden es el siguiente? Que me den la división de 2 quintos con 3, cuartos, y que además me pidan dividirlo con 1 medio. ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero dividir estas 3? El cerebro, que le encantan los patrones, el cerebro es un as para encontrar patrones,
A lo mejor me está invitando y dice, dale, hazlo, hazlo. ¿Qué cosa? Esto. Aplica un zigzag y ya llegaste. Y multiplica a todos. Bueno, eso es lo que el cerebro dice. Pero para nuestra mala fortuna no funciona así, chicos. No lo podemos hacer así. Si llego a hacer este ejercicio, sí voy a llegar a una respuesta. A lo mejor esta respuesta también está en el examen, porque el Ceneval sabe que a veces hacemos esto y nos pone esta respuesta como trampa, pero esta operación no funciona así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tenemos que trabajar por parejas. Vamos a tomar la primera pareja y vamos a hacer la división. Podemos aplicar el zigzag en ellas, ahí sí, porque es una sola parejita, o el truco de invertirlas, como ustedes quieran. ¿Ok? Si yo hago el zigzag, sería 2 por 4, que me quedaría en la parte de arriba, y me estaría dando 8. 5 por 3, que quedaría en la parte de abajo, y me daría 15. Es decir, de esta primera pareja, estoy obteniendo una fracción que se llama 8/15. Una vez que tengo esto, lo que hago es bajar la siguiente fracción para continuar con la división. ¿Ok? Tengo que hacerlo de esta manera. ¿Ok? Y de aquí, como ya es una pareja, podemos aplicar el ejercicio del zigzag o invertir, ¿no? Si hago el zigzag sería 8 por 2, 16, que va a quedar en la parte de arriba, 15 por 1, 15, que va a quedar en la parte de abajo. ¿Ok? Y me daría 16/15, que solo por hacer el ejercicio, fíjense qué pasa. Si lo hiciera como con zigzag eterno, o sea, sin parar, 2 por 4, 8 por 1, y me daría 8 en la parte de abajo, lo cual no concuerda con el resultado que debe ser. Lo mismo aquí, 5 por 3, 15, por 2 me daría 30 y quedaría en la parte de arriba, lo cual no coincide con este 16 que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es como trabaja la división. Mucho ojo, en la multiplicación, todas las fracciones que me pongan las puedo multiplicar de forma directa sin ningún problema. Pero en la división tengo que ir por parejas. Resuelvo una pareja, pongo la siguiente, resuelvo esta pareja, bajo el que sigue, resuelvo la pareja, bajo el que sigue, y así sigo hasta terminar con todas ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos entonces ya a terminar con esto. Estas son las fracciones, así de simples, así de sencillas, y de ellas viene lo que vamos a ver a continuación, que son las razones y las proporciones. ¿De acuerdo? Pero para ello vamos primero a un pequeño comercial para poder preparar todo. Y recuerden, esto es ASIEX, agradecemos que nos estén siguiendo. Vamos a un pequeño comercial, volvemos enseguida, chicos. Santa se pinta de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa se pinta de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa se pinta de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa se pinta de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Muy bien, chicos, regresamos. Como les decía, vamos a trabajar ahora con lo que son las razones y las proporciones. ¿De acuerdo? Ya vimos lo que son las fracciones, cómo operan, cómo trabajan y todo ello. Eso es el preámbulo para poder entender lo que son las razones y las proporciones. Entendamos primero lo siguiente. Una razón es ese ejercicio de tener un número sobre otro. ¿Ok? Es decir, la fracción también le podemos conocer con el nombre de razón. Todas las fracciones de manera individual serían una razón simple. ¿Ok? Ahora, una proporción surge cuando igualamos dos fracciones. ¿Ok? Es decir, si yo tengo esto, ¿ok? Esto es una razón.
¿Ok? Si yo tuviera una fracción más, por ejemplo, C sobre D, esta también sería una razón. Pero en el momento que las igualo, que igualo dos razones o dos fracciones, todo esto es a lo que llamamos proporción. ¿Ok? Y de estas proporciones surgen muchos de los ejercicios que ya conocemos, o los más famosos, que son la regla de 3. ¿Ok? Ahorita vamos allá, poco a poco, ¿de acuerdo? Primero vamos a entender el lenguaje, cómo se comportan, cómo son cada una de ellas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces ya quedamos claros. La razón es solo la fracción, y la igualdad de dos razones, eso se le llama proporción, ¿de acuerdo? Ahora, las proporciones, como les decía, pues tienen este modelo: dos fracciones igualadas. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de CIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Bien, chicos, estamos de vuelta. Espero que el audio ahora sea un poquito mejor. Ya hicimos ahí unos pequeños ajustes. Eran las pilas que estaban fallando, solo para comentarles, pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con eso para ir a ese tema interesante que quieren ver, que son las proporciones, pero esas que van combinadas. Pero bueno, vamos allá poco a poco. Ahora les comentaba, esta es una proporción, ¿ok? Y de aquí surgen varias cosas. Seguro lo han escuchado, las famosas media proporcional, tercera proporcional y cuarta proporcional. Que bueno, a veces en el Ceneval viene la pregunta tal cual: ¿cuál es la tercera proporcional de estos números? ¿Y qué hago cuando me preguntan algo así? Bueno, vamos a entender ahora por qué se llama así, por qué se llama media proporcional, por qué tercera, por qué cuarta, de dónde vienen esos nombres y qué tiene que ver con esto, ¿no? Todo está aquí. Aunque no me lo crean, aquí está. ¿De acuerdo? Vamos con la más simple, que es la cuarta proporcional. Que esta cuarta proporcional es la que comúnmente conocemos como la regla de 3. Es esta, la cuarta proporcional, esa famosa. Ahora, ¿por qué recibe el nombre de cuarta proporcional? Todo reside en esta notación que les comentaba. ¿Ok? Chicos, no me vayan a matar. Sé que puede sonar una tontería lo que voy a decir, pero por eso se llama así, ¿de acuerdo?
Se llama cuarta proporcional porque al momento de representarla con esta notación, vamos a observar algo de esta manera. ¿Ok? Donde X es el número que quiero encontrar. Les repito, no me vayan a matar, ¿ok? Así funciona. Si contamos 1, 2, 3, el que me falta es el 4. Y como me falta el 4, es la cuarta proporcional. De veras, así, es por eso. De ahí el nombre. Ahora, ¿cómo vienen los ejercicios de cuarta proporcional? Bueno, me van a decir tal cual, encuentra o calcula la cuarta proporcional de, y me van a poner dos números. Van a haber tres números, perdón. 2, 8 y no sé, 5. ¿Qué va a pasar aquí? Que estos tres números van a ser en el mismo orden A, B y C. Es decir, si esto yo lo paso a esta notación, vamos a obtener 2 puntitos, 8, 4 puntitos, 5, 2 puntitos, X. ¿Ok? Como les decía, tengo el número 1, el 2, el 3, me falta el número 4. Es la cuarta proporcional, ¿de acuerdo? Y viene lo extraño. O dirán, bueno, ok, ya entendí por qué es la cuarta, ok, sí, claro. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Qué hago con estos puntitos, no? Bueno, muy simple, chicos. Recordemos que al principio les había dicho que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer es regresarlo a la notación original. ¿Por qué estoy usando esta notación? Solo para que quede claro de dónde viene el nombre y que no se nos olvide. Entonces, cuando yo quiero resolver este ejercicio, lo que voy a hacer es regresar este modelo al modelo original de proporciones. Entonces voy a tener 2 sobre 8 igual a 5 sobre X. ¿De acuerdo? Así de simple. Y esto, como ya lo sabemos hacer, es más o menos como una regla de 3. Si ya la conocemos, es la misma. Entonces solo tengo que multiplicar 8 por 5 y el resultado entre 2. Es decir, X va a ser igual a 8 por 5 partido en 2. ¿Cuánto es 8 por 5? Pues 40. Y 40 entre 2, 20. Entonces, X va a ser 20. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la cuarta proporcional de 2, 8 y 5 es 20. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. Es un pequeño ejercicio. Como les decía, eso es lo que conocemos como la regla de 3. De ahí viene. La cuarta proporcional es la regla de 3 común y corriente. Ahora, la regla de 3 nos la presenta de una forma diferente. Siempre hay variables, una variable que influye a la otra, pero todo nace de esto, de una proporción. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la siguiente. Esta es la cuarta proporcional. Vamos a ver ahora la tercera proporcional. ¿De acuerdo? Vamos allá. Voy a borrar, chicos. Y dirán, bueno, si la cuarta proporcional es porque falta el 4, la tercera pues supongo que es el que falta el 3, pero no es tan así. La tercera proporcional, lo voy a poner aquí, tercera proporcional, tiene un modelo un poquito diferente. ¿Cuál es el modelo de la tercera proporcional? El modelo es el siguiente. ¿Ok? Si observan bien, aquí en medio hay un detalle muy importante. Es la misma letra. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo lo pase a mi modelo de fracciones, el denominador de la primera fracción va a ser igual al numerador de la segunda fracción. ¿De acuerdo? Van a ser igualitos. Y dirán, oye, pero me habías dicho que la cuarta era esta, ¿no? Y está faltando el número 4. Entonces, ¿es otra cuarta proporcional? No. Repito, no me vayan a matar. Se llama así porque si contamos tengo una variable, esta es la misma, o sea, son dos variables, me falta la tercera variable. Por eso se llama tercera proporcional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vienen los ejercicios de este estilo? ¿Cómo va a venir el examen si me preguntan una tercera proporcional? Bueno, va a decir tal cual. Calcula, encuentra o dime cuál es la tercera proporcional de, y me van a dar, por ejemplo, 8 y que será 10. Así es, solo me van a dar dos números.
Recuerden, en el anterior me daban 3. El A, el B, el C y me faltaba el D. Aquí me están dando 2. ¿Y cómo los voy a acomodar? Bueno, el 8 va a ser el A y el 10 va a ser la B, pero sabemos que se repite. Entonces, si yo paso esto a este modelo, ¿cómo va a quedar? Voy a tener entonces 8, 2 puntitos, 10, 4 puntitos, 10, 2 puntitos, X. ¿De acuerdo? Una, 2 variables. Necesito la tercera variable o la tercera proporcional. La regresamos al modelo de fracciones y esto sería 8 sobre 10 igual a 10 sobre X. Y se resuelve de la misma manera que lo hicimos con la cuarta. Multiplico este por este y regreso dividiendo. Es decir, X va a ser igual a 10 por 10, lo cual es 100 sobre 8. Esta sería mi tercera proporcional. Claro, puedo simplificarla como mitad y mitad, me daría 54, otra vez mitad y mitad, me daría 25 medios. Si lo simplifico completamente, sería 25 medios. ¿Qué significa esto entonces? Que la tercera proporcional de 8 y 10 es 25 medios, ¿ok? Es decir, si yo quiero que esto de aquí realmente se cumpla, si yo quiero que al cambiarlo a fracciones, si yo quiero que estas dos fracciones realmente sean iguales o equivalentes, la X tiene que valer 25 medios. ¿Ok? Esa es la tercera proporcional. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la cuarta, ya tenemos la tercera. Nos falta una. ¿Cuál es la que nos falta? La media proporcional. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Cómo calculo una media proporcional? Y de igual manera, ¿cuál es su modelo? ¿Por qué se llama así? Etcétera, etcétera. Ok, vamos entonces. Voy a borrar aquí. Y veamos la media proporcional, chicos. Muy bien. Al igual que las anteriores, recibe el nombre por la notación que habíamos comentado. Media proporcional. Se llama media proporcional porque el dato que falta es el de en medio. ¿Cuál es el modelo de una media proporcional? Va a ser de la siguiente forma. A es a X como X es A. Pero puedo usar B o puedo usar D. Vamos a seguir el mismo orden y voy a usar D. Se llama media proporcional porque el dato que no tengo es precisamente el de en medio. De ahí el nombre de media proporcional. Muy similar a la tercera. El de en medio es igual, pero ahora, a diferencia de la tercera, aquí el que no conozco es el de en medio. En la tercera proporcional conocía los datos de en medio, pero no conocía el último. Aquí como que se invierten los papeles. Ahora, ¿cómo viene un ejercicio de estos? Pues de la misma manera me van a decir, encuentra, calcula o dime cuál es la media proporcional de, por ejemplo, 7 y 4, por ejemplo. ¿Ok? Mucho cuidado, porque si recuerdan bien, en la tercera proporcional también les dieron solo dos números. Tengo que leer con mucha atención para identificar si es media o tercera la que me piden. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea es cómo se va a acomodar. Por ejemplo, si yo lo acomodo como media proporcional, este sería mi A y el 4 sería mi D. Es decir, sería 7, 2 puntitos X, 4 puntitos X, 2 puntitos 4. Esta sería la forma correcta de escribir una media proporcional. Pero si yo no leo bien, me equivoco y lo aplico como una tercera proporcional, vamos a ver que el modelo quedaría de la siguiente manera. Va a quedar 7, 2 puntitos 4, mis 4 puntitos 4, X. Como pueden ver, se está representando totalmente diferente. No es lo mismo. Son dos números siempre que se pueden representar de formas diferentes. ¿Cuál es la que va a marcar la pauta? ¿Cuál es la que va a ser la correcta? Pues dependiendo de lo que me pidan. Si me piden media, el de en medio es el que me falta. Si me piden tercera, el último es el que me falta, tomando en cuenta que los de en medio van a ser iguales. ¿De acuerdo? Vamos a resolverlo de esta manera. Recuerden, una vez que está aquí, lo podemos pasar a la notación de fracciones. Y esto quedaría 7 sobre X es igual a X sobre 4. Y viene lo feo. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, ¿cómo sabemos resolverlo? Multiplico este por este.
por este. Me voy a adelantar un poquito, ¿ok? Esto ya es de un poquito de ecuaciones de primer grado, pero bueno, vamos a hacerlo. Cruzo multiplicando. Va a ser 4 por 7, que va a quedar de este lado. 7 por 4 me da un total de 28. Y x por x me da un total de x cuadrado. ¿Y cómo resuelvo este x cuadrado? Bueno, recuerden, las potencias cambian de lugar o pasan al otro lado de la igualdad como las raíces. Entonces, este pasa como la raíz y va a quedar la raíz de 28 es igual a x. Eso quiere decir que la media proporcional de 7 y 4 es raíz de 28. ¿De acuerdo? Y dirán, wow, ¿y cómo hago esto? No se preocupen. Recuerden que en el examen para Exani 2 les permiten usar calculadora básica. Y dentro de la calculadora básica hay la raíz. Entonces, si en el examen no aparece tal cual raíz de 28 en la posible respuesta, pues la calculo con mi calculadora. Aquí sería usarla de forma inteligente, porque es una raíz que si trato de hacerla a mano, realmente me voy a tardar mucho. Es mejor hacerla directa en la calculadora y me voy a ahorrar mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Pero igual en ocasiones quedan ya números directos. Y aquí viene un consejo más. Apréndanse, por favor, se los aconsejo muchísimo, les va a servir un montón para todo lo que es razonamiento. Apréndanse los cuadrados y los cubos de al menos los primeros 20 números. No estoy diciendo locuras, de verdad les van a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo me sé cuál es el cuadrado de 11, que es 121, si aquí me aparece raíz cuadrada de 121, automáticamente ya sé que es 11. Ya no voy a tener que usar mi calculadora y me voy a ahorrar muchísimo tiempo. Por eso el consejo de aprendérselas. Bueno, y ahora que ya avanzaron algunos y otros que están avanzando, cuando lleguen o ya que vieron la parte de las secuencias numéricas, ya vieron que muchas se comportan así, son los cuadrados de los números, los cubos de los números, o algunos son al revés, son la raíz cuadrada de un número o la raíz cúbica de otro. Entonces por eso es importante aprendernos eso. Consejo, y por favor tomen en cuenta, aprenderse los cuadrados y los cubos de al menos los primeros 20 números. ¿De acuerdo? Esto sería la media proporcional. Ahora, si yo lo hubiese hecho mal y yo lo represento de esta manera, vamos a ver que da otra cosa totalmente diferente. Observen, ¿qué pasaría si yo lo resuelvo así porque simplemente no leí bien o no me di cuenta que era media y lo hice como tercera? Cuando haga esto va a quedar 4 por 4 entre 7, es decir, x va a ser igual a 16 sobre 7. Lo cual, créanme, no se acerca nada a la raíz de 28. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Esto sería la parte de las proporciones. Ya vimos cuarta, tercera y media. ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Pero bueno, para ver ya lo último, y con eso vamos a cerrar el día de hoy, sería la regla de 3. Yo sé que la primerita, la más básica, ya la conocen, la directa, la inversa. Vamos a ver solo un pequeño ejemplo de ellos. Y nos vamos a las más complejas, que sería la regla de 3 compuesta. Pero para ello vamos primero a unos pequeños comerciales para luego preparar todo esto y que ya lo puedan ver de manera más clara y fluida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comerciales, chicos. Recuerden, esto es ASIEX. Quédense con nosotros, ahora regresamos. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto.
Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Pues chicos, estamos de vuelta aquí en esta transmisión. Vamos ya con lo último. Con esto terminamos por el día de hoy. Vamos a ver un poquito de lo que serían la regla 3 simple, la regla 3 inversa y la regla 3 compuesta. ¿Ok? Como les comentaba, la regla 3 es el caso particular de la cuarta proporcional, solo que representado ya como problemas. ¿Ok? Sabemos que la regla 3 por lo general viene en forma de problemas. Siempre vienen de esa manera. Ahora, para poder identificar si voy a aplicar una regla 3 simple o una regla 3 inversa o directa o inversa, tengo que fijarme en cómo trabajan las variables que están inmersas en ese problema. Por ejemplo, una regla de 3 de forma directa es cuando teniendo una variable A que está asociada a una variable B, sea cual sea, por ejemplo, puede ser el tiempo contra la distancia recorrida, puede ser el número de animales contra la cantidad de comida que van a consumir, puede ser el dinero que tengo contra el número de camisas que voy a poder comprarme, ¿no? Puede ser, no sé, quizá el tiempo que tengo, o más bien el número de tareas que tengo contra el tiempo libre que dispongo para poder resolverlas, ¿no? Esas son las variables con las que estamos trabajando. Ahora, para entender cómo funciona la directa e inversa, solo es considerar que para la regla de 3 directa, debe suceder que cuando una de las variables aumenta o disminuye, la otra lo debe hacer en el mismo sentido. Es decir, cuando la variable A, por ejemplo, cuando es directa, aumenta, la variable B debe aumentar. Si la variable A disminuye, la variable B debe disminuir. ¿Ok? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? De una proporción directa. Cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, la cantidad de dinero que tengo contra la cantidad de ropa que me puedo comprar, ¿ok? Mientras más dinero tenga, más ropa me puedo comprar. Aumentan ambas. Si aumenta mi dinero, aumenta la cantidad de ropa. Pero por lo contrario, mientras menos dinero tenga, menos ropa me puedo comprar. ¿De acuerdo? Esa proporción, esa variación que están teniendo, valga la redundancia, estas variables, de que al aumentar una, la otra aumenta, al disminuir una, la otra disminuye, a eso es a lo que llamamos una proporción directa. ¿Okay? Avanzan o disminuyen en el mismo sentido. Eso es cuando es la directa. Ahora, cuando hablamos de una inversa, las cosas son al revés. Cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. Y cuando la variable disminuye, la otra aumenta. Es decir, como que van en sentido contrario. Y se preguntarán, bueno, ¿cuál es el ejemplo de esta? No se me ocurre ahorita en la cabeza. Bueno, muy simple. Por ejemplo, pensemos en algo. La cantidad de alimento para unos animales del zoológico, por ejemplo. Mientras más animales haya, el alimento que tengo va a rendir menos. Más animales, menos comida. Menos animales, más comida. Las variables van al revés. Otro ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Un trabajo particular que queramos hacer, no sé, por ejemplo, pintar una casa contra el número de personas que van a trabajar. Mientras más personas estén pintando la casa, el tiempo se hace menor. Son muchas personas que están trabajando. Pero por el contrario, si yo disminuyo, si ahora son menos personas las que van a trabajar, el tiempo para pintar esa casa va a aumentar. ¿De acuerdo? Ahí es donde está la variabilidad inversa. Las proporciones son inversas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Así voy a poder identificar entre si va a ser directa o va a ser inversa.
piensen en qué pasaría si aumento una con la otra variable. ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta y aumenta, es directa. Si aumenta y disminuye, es inversa. Así de simple. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada una de ellas se trabaja de forma diferente. Cada una tenemos que aplicar las cuentas de forma diferente para que nos dé exactamente el resultado que estamos buscando. Vamos a verlo con un ejemplo, cómo funciona esto. Supongamos, por ejemplo, que tengo el ejercicio de comparar el tiempo contra la distancia. Supongamos que voy a estar caminando a una... Bueno, vamos a eliminar algunas variables, ¿ok? Yo sé que van a decir, oye, el tiempo, que qué tenis tienes, si son deportivos. Bueno, vamos a eliminar todas las variables y vamos a considerarlo como un ejercicio simple, ¿ok? Supongamos que voy a estar caminando a una velocidad constante sin parar y voy a estar caminando durante 2 horas, ¿ok? Y que si camino durante 2 horas, la distancia que logro recorrer, supongamos, y repito, es un ejemplo, no sé si sea real o si lo podamos lograr, pero supongamos que durante las 2 horas que estuve caminando, logré avanzar 15 kilómetros, ¿ok? Así estuve caminando 2 horas ahí, estuve pensando en qué voy a hacer mañana, tengo examen y no sé por qué estoy caminando en lugar de estudiar, pero bueno, caminé 2 horas y 15 kilómetros estoy avanzando, ¿ok? Y supongamos que ahora quiero saber qué pasaría si en lugar de haber caminado 2 horas, hubiese caminado, no sé, 7 horas. ¿Cuánta distancia, hubiese recorrido? Entonces pensemos, lo primero que tengo que analizar es si la proporción o si esto va a ser una directa o una inversa. Una Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Ya chicos, regresamos. Espero que ya el audio esté funcionando bien. Les decía, estamos trabajando con esto. Ya logramos ver que mientras más tiempo avance, más tiempo recorro. Entonces, este sería un ejercicio de una regla de 3 directa. ¿Okay? Cuando es una regla de 3 directa, la voy a resolver como ya lo sabemos, sin ningún problema. Y dirán, bueno, ok, ¿y entonces por qué vi tanto antes? ¿Por qué vimos todos estos temas si me debes hacer tal cual como una regla de 3? Bueno, porque esto es lo mismo que estuvimos trabajando. En este caso, si yo a esto le agrego lo siguiente, observen. Si hago esto, miren en qué se convierte. ¡Oh! En una proporción. Y no en cualquier proporción, en una cuarta proporcional. Es lo mismo lo que les decía. Esta cuarta proporcional es una regla de 3. Pero como es directa, la voy a poder aplicar tal cual como una cuarta proporcional. Es decir, este 7 va a multiplicar al 15 y el resultado se va a dividir entre 2. Eso quiere decir que mi variable x va a ser igual a 7
multiplicado por 15 y todo dividido entre 2. ¿De acuerdo? Hacemos aquí las cuentas. 7 por 5 me da un total de 35. 5 llevo 3, 7 por 1, 7 y 3 que llevé, 10, me da 105 sobre 2. ¿Ok? Y ya de aquí, bueno, sería ver si en el examen ya aparece 105 medios o si a lo mejor está dividido. Aquí sería dividir 105 entre 2, sería 52.5 si mi cerebro no me falla. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hubiese caminado durante 7 horas en lugar de 2 horas, hubiese recorrido 52.5 kilómetros. Una tremenda caminata. ¿Ok? ¿De acuerdo? Regla de 3, directa. Ahora, ¿qué pasaría o cómo voy a resolver una regla de 3 inversa? Vamos ahí. Voy a borrar aquí y vamos a plantear otro ejercicio. Supongamos ahora, como les decía, vamos a dar el ejemplo que mencioné hace un momento, que quiero pintar mi casa y para ello tengo cierto número de trabajadores o empleados y tengo un tiempo específico en el cual cada grupo de trabajadores lo logra. Supongamos, por ejemplo, que si yo pongo a trabajar a 10 personas para pintar mi casa, ellos se van a tardar, ¿qué será? 5 días. Ahora, ¿qué pasa? Si digo, no, ¿sabes qué? Está siendo muy caro tener a estas 10 personas trabajando porque además como les tengo que dar comida y comen mucho, bueno, voy a disminuirlos, voy a poner a menos personas trabajando, así pues no me gasto tanto. Y no importa que se tarden más tiempo o que se tarden menos tiempo, solo voy a reducir el número de personas. Entonces supongamos que en lugar de 10 trabajadores, decido reducirlo a solo 3 trabajadores. Y la idea es saber en cuánto tiempo terminaría. ¿Ok? Esta tenemos que analizar, al igual que la anterior, cómo funcionan estas variables. Si yo aumento el número de trabajadores, el tiempo va a aumentar o disminuir. Recuerden que este tiempo no es el tiempo tal cual, sino es el tiempo que tardan en terminar el trabajo. Me decía, 10 trabajadores lo hacen en 5 días. Entonces pensemos, si ahora tengo, no 10, 15 trabajadores, o sea, si tengo más trabajadores, ¿deben tardarse más tiempo en hacerlo o menos tiempo en hacerlo? Pues desde luego, mientras más personas se involucren en el trabajo, en teoría, debiera ser menos el tiempo que deben tardarse. Entonces, si yo tengo menos trabajadores, el tiempo que se debe tardar es mucho más porque es el mismo trabajo que van a estar haciendo. Es decir, cuando aumento una de las variables, la otra disminuye. Cuando disminuyo una de las variables, la otra aumenta. Eso quiere decir que este es un ejercicio de una proporción inversa o una regla 3 inversa. Por lo tanto, no la puedo trabajar de la misma manera. Porque si yo hiciera el ejercicio de plantearlo como hace un momento, y yo hago las cuentas, me va a dar 3 por 5, 15 entre 10, me va a dar 1.5. ¿Qué significaría eso? Que 3 trabajadores estarían haciendo el trabajo, valga la redundancia, en solo un día y medio. Entonces no suena lógico que si 10 trabajadores lo hacían en 5 días, teniendo 3 lo hagan en un día y medio, ¿no? No, algo está fallando ahí. Y eso es porque se trata de una regla de 3 inversa. Entonces, para poder resolverla, lo que vamos a hacer es un pequeño truquito que consiste en esto: invertir estas de aquí. Claro que en internet y en otras páginas pueden encontrar otro método, pero bueno, este para mí es el que funciona más, es más simple y al final da el resultado correcto. Es decir, voy a invertir estas. Mi regla de 3, que ya tengo aquí planteada, muy bonita, cambiaría a ser esta. 10 sobre 3 igual a x sobre 5. Invertí estos de aquí. Y luego ya la resuelvo tal cual. Este pasaría multiplicando, sería 5 por 10, 50 entre 3, es decir, x me estaría quedando 50 entre 3. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo sería esto? Vamos a hacerlo. No tengo calculadora, así que lo vamos a hacer a mano. 3 para 5 sería 1, me sobran 2, bajo el 0. 3 para 20 serían 6, me sobran 2, punto, bajo el 0 y se repetiría el 6 1000 veces. Es un número periódico.
Eso quiere decir que X es igual a 16.6666. ¿Ok? Como pueden ver, a menor número de trabajadores, que me está dando un mayor tiempo. Esto sí ya es más razonable. Eso quiere decir que con 3 trabajadores no se tardarían 5, se tardarían 16.6 días. O sea, 16 días y un poquito más de un día, ¿no? Casi 17 días tardarían. Esto es la regla de 3 inversa, ¿de acuerdo? Así de simple. Una vez que la identifico, procedo a invertir y listo. Eso sería todo, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Recuerden, regla de 3 directa, tal cual como si se tratara de una cuarta proporcional. Regla de 3 inversa, hay que invertir aquí y luego tratarla como una regla de 3 simple, común y corriente, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos a lo interesante. ¿Qué pasa cuando tengo más de una variable? Más de 2 variables, ¿ok? Vamos a verlo. ¿Qué pasa si ahora lo que quiero es saber cómo funcionan o cómo estarían trabajando en conjunto 3 de estas variables? ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos al igual número de trabajadores, que tenemos los metros de alguna construcción que van a hacer y tenemos el número de días que se van a tardar. ¿Ok? Entonces supongamos que tengo que 10 trabajadores hacen 20 metros en 5 días. Es un ejemplo, ¿ok? Y supongamos que ahora lo que quiero saber es si tuviera 8 trabajadores trabajando o digamos que construyendo 30 metros, ¿cuántos días tardaría? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si quiero resolver esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Dejen en los comentarios. ¿Cómo resuelvo esto? Mucho más complejo. ¿Será que tengo que tomar estos dos y luego este con este y luego hacer un promedio o algo extraño para encontrar la respuesta? Pues no, no se hace así. Simplemente tengo que hacer un pequeño ejercicio muy simple. Tengo que ir comparando cada una de las variables que me están dando, digamos que completas, porque tengo los dos números contra la que está incompleta, para ver si es directa o es inversa. Si es directa, voy a poner un signo de más en la parte de arriba y un signo de menos en la parte de abajo. Si es inversa va al revés, un signo de menos arriba y un signo de más abajo. Por ejemplo, vamos aquí. Quiero comparar trabajadores contra días. Mientras más trabajadores, más días o menos días. ¿Ok? Entonces, si tengo más trabajadores, deben ser menos días. Entonces, donde hay más trabajadores, que es aquí, aquí debe ir un signo menos y aquí debe ir un signo más. Mientras más trabajadores, menos días. Mientras menos trabajadores, más días. Ahora, vamos con la segunda variable. Mientras más metros por construir, que sería aquí donde está el 30, ¿me voy a tardar más días o menos días? Mientras más metros haya, me debo tardar más días. Entonces aquí donde está el mayor, va a ir un más y aquí va a ir un menos. Y en la variable, la que no tengo, por default, donde se encuentre el número que quiero, perdón, donde se encuentre el número que me están dando, ahí siempre va a ir un más, ¿de acuerdo? Y la regla me dice que para encontrar el resultado de esto, lo único que tengo que hacer es dividir todos los signos, el producto, perdón, de todos los signos más sobre el producto de todos los signos menos. Es decir, mi variable X va a ser igual a donde estén los más, 8 por 30 por 5 dividido entre los menos, 10 y 20. Y solo hay que hacer estas cuentas. 8 por 5, 40, 4 por 3, 12, me va a dar 1200. Y 10 por 20, 200. ¿De acuerdo? Por aquí el truco aquí de cancelar los ceros, me quedará 120 entre 2. Y esto me da 120, perdón, entre 20, que aquí puedo pues ir multiplicando o puedo ir simplificando, inclusive puedo quitar un 0 más de este con este, me queda 12 entre 2, me estaría dando 6. Eso quiere decir que 8 trabajadores para 30 metros lo terminarían
en 6 días. Y esto es como se resuelve una regla de 3 compuesta. Así de simple, no hay mucho problema. Oye, ¿qué pasaría si tengo más variables? Hacemos el mismo ejercicio, comparo cada variable contra la que me están dando. Veo dónde está la mayor y pregunto, ¿a más de este o menos de este? Ah, son menos, le pongo su menos y al otro su más. Voy con la siguiente variable, oye, aquí está el más. A más, mientras más metros, más de estos o menos de estos, más, entonces pongo el más y así voy con todas. Y una vez que termine, hago ese ejercicio. Arriba pongo el producto de todos los que me dieron más y abajo pongo el producto de todos los que me dieron menos. Dato importante, no se olviden que el número que me van a dar con la variable, ese siempre va a ser más, ¿de acuerdo? Hago mis operaciones y llego al resultado correcto, ¿de acuerdo? Y así de simple se hace una regla de 3 compuesta. Cualquier duda, chicos, cualquier que quieran hacer, bueno, los invito también a compartir con sus maestros, preguntarles, aclarar sus dudas con ellos. Recuerden que estamos para ustedes y para servirles y hacer que todo esto vaya de la mejor manera. Bueno, esto sería todo por hoy. Solo queríamos darles una pequeña muestra de lo que estamos trabajando para ustedes. Van a ver más videos de estos, espérenos próximamente. Síganos en las redes, por favor, ahí vamos a estar comunicando qué días son los que vamos a estar publicando, a estar grabando y a transmitir en vivo para que ustedes puedan tener un poquito más de apoyo y desde luego lograr esa meta que tanto buscan, que es ingresar a la universidad. ¿De acuerdo? Recuerden, chicos, soy el maestro Jesús López, esto es ASIEX, espero que les haya gustado. Cualquier cosa dejen su comentario, dejen su like, su pulgar arriba o un me encanta o me gusta o lo que ustedes quieran, un comentario, pero para saber que esto está funcionando y poder seguir avanzando con esto. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Esto fue ASIEX en vivo, espero que les hayan disfrutado y recuerden, nos vemos próximamente, estén pendientes. Hasta luego, chicos, buenas noches. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. ¿Cómo te iría si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. No te quedes fuera. Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que